Bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. El día de hoy vamos a comenzar con la primera lección del curso, que es justamente una lección muy simple, muy cortita, de introducción, en donde vamos a platicar, pues justamente qué es esto de los distintos estilos de programación, porque justamente nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a repasar el estilo de programación declarativo, y digo repasar refiriéndome a esta lección, porque durante el semestre pues estaremos profundizando en más temas, ¿no? Entonces, casi todas las clases las vamos a llevar en este formato. Habrá temas que a lo mejor y son muy simples y los podemos abstraer directamente en una lectura. Entonces, pues para esos temas, pues sí, les mandaríamos nada más una nota o cosas por el estilo. Pero en general casi todas las sesiones las vamos a tener en video, más aparte las sesiones de dudas, como ya habíamos platicado. De esta forma, si tienen alguna duda de lo que estoy platicando en este momento y ya regresaron el video 3 veces y aún así no les queda clara la idea, pueden dejar esta duda en los comentarios directamente en el Classroom, donde les digamos, este es el video de hoy, o directamente en el video, ¿no? Entonces yo voy a checar ambos lugares. Si la duda es muy corta, pues la contesto directamente ahí, o en caso de que la duda pues sí sea como que requiera un poco más de explicación, pues ya la estaremos revisando dentro de la sesión de dudas. Entonces, de momento, pues esta es nuestra primera lección. Si llegan a escuchar algún ruido, no se asusten, es mi gato que anda por ahí de traviesa más bien porque es gatita. Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar justamente de esto, que pues muy probablemente ya lo han definido en algún otro curso en particular. Yo esperaría que lo hayan visto en el curso de ICC o en el curso de lenguajes de programación a manera de repaso. Y es que dentro del mundo de la programación existen diferentes formas de programar. A estas diferentes formas de programar les llamamos por lo general estilos de programación, aunque también está la convención de llamarlos paradigmas de programación, ¿no? Entonces ahí hay un gran dilema entre cuál término utilizar. Yo en general prefiero el término paradigma, ¿no? Pero en los últimos años se ha puesto más de moda el término estilo, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo indistintamente, pero si en alguna referencia encuentran que dice estilo y en otra paradigma, estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces vamos a recordar justamente que un estilo de programación es la forma en la que pensamos al momento de atacar un problema, ¿no? Entonces, incluso sin hablar de programación, un paradigma lo que nos dice justamente es cómo vamos a atacar el problema, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estamos en la prepa, en la secundaria, y nos piden resolver una ecuación de segundo grado, ¿no? En estas clases, por lo general, se nos van presentando distintos métodos y después se espera que ya tengamos esta habilidad de pues, utilizar cualquiera para resolver las ecuaciones. La vemos y decimos, pues mira, esta tiene esta forma, tal vez me convenga factorizar, tal vez me convenga utilizar la fórmula general, o tal vez me convenga descomponer en factores, no sé, ¿no? Alguno de los tantos métodos posibles, ¿no? Entonces, un método, como bien ya dije, podría ser la chicharronera y otro método podría ser factorizando. Entonces, sin importar cuál de los dos métodos esté utilizando, ambos me van a llevar a la solución del problema. Y justamente aquí vemos este concepto de paradigma o de estilo. Simplemente estamos utilizando dos maneras distintas de resolver un problema que sí son bastante diferentes. En una, por ejemplo, tenemos que simplemente utilizar un formulazo y en el otro tenemos que analizar la ecuación para ver pues cómo lo vamos a factorizar, ¿no? Entonces son formas distintas de atacar un problema, pero que sin embargo nos llevan a la misma solución, ¿no? Entonces, hablando en este sentido, en programación nosotros separamos, por lo general tenemos dos grandes estilos, que son el estilo imperativo y el estilo declarativo. Por supuesto que muy probablemente haya más estilos, pero nos gusta a la gente de lenguajes de programación generalizarlo en estos dos estilos porque casi todos los lenguajes caben en estas clasificaciones, ¿no? Entonces podríamos dar clasificaciones mucho más detalladas, pero pues ya dependería de cada lenguaje en particular, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estos estilos de programación, que justamente lo vamos a ver con un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a suponer que como somos computólogos y nunca dormimos, se nos antoja un café y más que antojársenos, necesitamos urgentemente un café, ¿no? Entonces tenemos, suponiendo, ¿no? Tenemos dos opciones. De un lado de la calle
vamos a tener una cafetería, a la cual le vamos a llamar la imperativa. Entonces, si uno entra en esta cafetería, lo que va a hacer es que va a encontrar un barista al cual le va a decir, oye, mira, quiero, por ejemplo, un café, no sé, un cappuccino, ¿no? Entonces, este barista lo que va a hacer es tomar nuestro pedido y va a ir a buscar cuáles son los pasos para preparar esta bebida, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos pasos, pues los va a ir ejecutando uno por uno hasta que tenga justamente nuestra bebida. Entonces, en el estilo imperativo, nos estamos centrando en el cómo se resuelven los problemas y estamos dando los pasos uno por uno claramente, como si fueran instrucciones. En el caso de la programación, pues son comandos también les llaman, ¿no? Y por el otro lado tenemos a la declarativa. En la declarativa, en lugar de preparar nuestro café paso a paso, el barista va, en vez de buscar los pasos para preparar el café, va a buscar qué es un café capuchino. Es decir, va a buscar la definición de este café y de acuerdo a esta definición va a preparar una bebida que satisfaga esta especificación, ¿no? Entonces en la declarativa nos enfocamos en el qué son las cosas, qué características tienen, qué propiedades, ¿no? Entonces son dos conceptos que parecen muy similares, pero realmente sí hacen diferencia. Entonces, en resumen, en la imperativa nos centramos en el cómo, para indicar paso a paso la solución, y en la declarativa nos centramos en el qué, ¿no? ¿Qué son las cosas? Y a partir de estas definiciones damos resultados que satisfagan las propiedades de la definición, ¿no? Entonces, es natural preguntarnos cuál es el mejor o cuál es la mejor cafetería en este caso, cuál es el mejor estilo de programación. Pues realmente esta pregunta no puede ser contestada como de, la imperativa es la mejor o el estilo declarativo es el mejor. No, porque va a depender justamente de el contexto en el cual eh, estemos trabajando, ¿no? Pues es como si nos preguntaran cuál es la mejor estructura de datos o cuál es el mejor lenguaje de programación. Como ya habrán visto en los cursos de estructuras de datos y de lenguajes respectivamente, pues obviamente no existe como tal el mejor, sino que va a depender de la circunstancia, del contexto del problema que estamos analizando. Pasa lo mismo aquí. Entonces, dependiendo de las características del problema, deberíamos de poder elegir un mejor lenguaje de programación. Ahora, que un lenguaje sea declarativo no significa que me voy a cerrar y que todo lo tengo que hacer ya declarativo, ¿no? Más bien no me refiero a que un lenguaje sea declarativo, sino que su lenguaje favorito sea el declarativo. No quiere decir que ya todo en la vida lo voy a ver declarativo, ¿no? Sino que pues le puedo dar una oportunidad a otro paradigma dependiendo de la facilidad con que se pueda adaptar a un problema, ¿no? Entonces, una recomendación muy general, aunque nosotros aquí pues prácticamente somos amantes de la programación declarativa, no se casen con un estilo de programación, sino que traten de utilizar el más adecuado. Esto les va a evitar un dolor de cabeza en cierto punto, ¿no? Porque también tratar de hacer cualquier cosa con un mismo lenguaje de programación resulta a veces contradictorio porque pues es como meterse el pie uno solito, ¿no? Entonces vamos a ver qué estilos de programación están dentro de la programación imperativa. Vamos a ver los clásicos. Podríamos, como les decía hace rato, ahondar muchísimo más, pero bueno, vamos a ver simplemente los casos comunes, ¿no? Que en este caso son la programación estructurada, por un lado, que justamente se basa en un teorema muy bonito, que es el teorema de el programa estructurado. Tiene otro nombre, déjenme ver si lo tengo por aquí notado. Sí, el teorema de Bohm-Jacopini, que son justamente los autores de este teorema, que justamente nos habla de lo que es pues un lenguaje Turing completo, que nos dice que un programa estructurado, o en particular un imperativo, puede, o más bien es Turing completo si incluye tres tipos de estructuras, que son las estructuras de secuencia, las estructuras de decisión y las estructuras de repetición, ¿no? Entonces, cualquier lenguaje que tenga estas estructuras puede resolver cualquier problema computable, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que es Turing completo, ¿no? Entonces, el principal representante de este paradigma de programación es C, que pues tiene las operaciones de secuencia muy presentes, que son justamente poner una instrucción después de otra y separarla con un punto y coma. Tiene estructuras de decisión, como son los if, los switch. Tiene estructuras de repetición, como son las estructuras while, las estructuras for, entre otras, ¿no? Por ejemplo, también el do while, ¿no? Entonces,
en general, cuando nació este estilo de programación, pues todo nos representábamos con diagramas de flujo y demás. Y de hecho el teorema del eh, programa estructurado se demostró utilizando fragmentos de diagramas de flujo, ¿no? Entonces, también no es como que los diagramas de flujo no servían para nada, ¿no? Digo, esto fue hace muchos años. Luego, otro paradigma que tenemos aquí muy presente es la programación orientada a objetos, que pues supongo que cualquiera de ustedes domina estos conceptos porque se muestran desde el primer semestre en ICC o en estructuras de datos. Y en particular, pues el principal representante de este paradigma es Java, aunque existen otros. Últimamente Python está muy en tendencia y creo que ya está superando a Java, no sé. Pero bueno, en general, este tipo de programación se basa en el uso de objetos, ¿no? Y definir sus propiedades, a las cuales llamamos atributos, y las operaciones que podemos hacer con estos, llamadas métodos, ¿no? Y en particular, una de las características más populares de estos paradigmas, pues fueron la herencia y el polimorfismo, que antes pues ningún lenguaje contaba con ellos, y cuando nació esto en la orientación de objetos, pues todo el mundo se volvió loco con esto y se emocionó, pero bueno. Y pues en general estos son dos ejemplos de lo que es la programación imperativa. En estos lenguajes, como ustedes ya habrán visto en alguna materia, lo que hacemos es definir el programa, indicando paso a paso cómo resolver el problema, y nos enfocamos justamente en el cómo. Y algo que es muy importante en este tipo de lenguajes de programación es el manejo de la memoria, ¿no? En este caso, utilizamos variables para todo, guardamos, por ejemplo, en una variable X un valor numérico, lo vamos incrementando de acuerdo a una condición o de acuerdo al estado de un objeto. Entonces aquí el estado está muy presente y es de gran importancia, ¿no? Entonces, por el otro lado, tenemos a la programación declarativa, que es justamente la que vamos a estudiar durante todo el semestre. Y aquí tenemos dos representantes muy importantes. Son, por un lado, la programación lógica, que es la que vamos a estar estudiando en la primera parte del semestre, como un mes aproximadamente. Y justamente el lenguaje de programación, que es como el lenguaje lógico, pues es Prolog. Realmente pues uno podría decir, pues es que hay más variantes de Prolog y demás, pero todo termina llevando a Prolog, ¿no? Entonces, vamos a decir atrevidamente que Prolog es el único lenguaje de programación lógica. Como ya habrán visto en el curso de lógica computacional, este tipo de lenguajes se basan en la lógica de primer orden, en particular en el uso de cláusulas de Horn, para representar el conocimiento, y a partir de esto pues poder deducir cierta información a partir de bases de datos. Pero bueno, ya repasaremos estos conceptos con mayor detalle. En particular, estos lenguajes, para hacer repetición, pues no tienen estructuras while, no tienen for ni nada, sino que se basan directamente en la recursión, justamente porque podemos dar definiciones recursivas. Recordemos que en el declarativo nos centramos en el qué, es decir, en dar definiciones. Por lo tanto, aquí las definiciones que vamos a dar pues serán a partir de cláusulas que pueden definirse recursivamente, ¿no? Y por el otro lado tenemos a la programación funcional, que la estaremos viendo durante la segunda parte del curso. El principal representante de la programación funcional es Haskell, al igual que en Prolog, todo es definido mediante definiciones, en este caso de funciones. En este caso, las funciones son diferentes a otros lenguajes, en particular son miembros de primera clase, es decir, las podemos pasar como parámetro funciones, las podemos devolver como resultado, almacenar en estructuras de datos y muchas cosas más. O sea, por ejemplo, todo lo que podemos hacer con números en un lenguaje de programación, digamos, imperativo, también lo podemos hacer con las funciones, ¿no? En el caso de los funcionales. Y en particular, si las funciones que estamos definiendo cumplen con una propiedad muy bonita, que es la propiedad de transparencia referencial, que vamos a repasar más adelante, esto nos va a indicar que el lenguaje de programación funcional que estamos utilizando es puro. ¿Por qué es puro? Pues porque principalmente no está involucrando aspectos externos a la función, sino que todo lo que yo requiero para que funcione cada definición que dé está dada ya sea en los parámetros o dentro del cuerpo de la función, ¿no? Entonces, en particular, estos lenguajes no aplican el uso de estado. Por supuesto, tenemos lenguajes
que ya combinan varios estilos de programación, por ejemplo Lisp, Racket o Camel también. Y aunque sí tienen estos conceptos, formalmente la programación declarativa no maneja estado, ¿no? Entonces no tenemos efectos secundarios ni nada por el estilo, lo cual pues nos va a permitir verificar mucho más fácil los programas que estemos escribiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas me va a traer programar utilizando el estilo declarativo? Pues principalmente no vamos a depender de un lenguaje en particular. Este tipo de lenguajes de programación son mucho más cercanos a las matemáticas, ¿no? Entonces, incluso nosotros podemos dar una definición en papel y ya nada más es traducirla directamente a cualquier lenguaje de este estilo, ¿no? Entonces es muy fácil como comunicarnos entre lenguajes, ¿no? Porque todo se basa en definiciones. Los programas son muy cortos y legibles, en particular hay un ejemplo muy famoso que seguramente ya vieron, que es el caso de Quicksort, que en un lenguaje imperativo se definen varias líneas y es bastante pues tedioso estar siguiendo como el flujo de ejecución, pero en los lenguajes declarativos, en particular en Haskell, en una línea incluso se puede definir el quicksort y eso a la gente le emociona mucho, pero pues justamente es porque ya no estamos dependiendo de cosas externas, no tenemos operaciones en secuencia ni nada por el estilo, entonces los programas básicamente son expresiones que se evalúan a un valor, ¿no? Entonces esto es mucho más fácil de leer, mucho más corto de escribir, ¿no? Son elegantes matemáticamente hablando, justamente como lo decíamos, pues el lenguaje que utilizan es muy cercano a las matemáticas, en todas las definiciones prácticamente son un mapeo que pues va a depender de la sintaxis del lenguaje, nos permiten desarrollar un estilo riguroso y disciplinado, justamente porque al ser definiciones, pues toda la programación se vuelve mucho más, digamos, formal, entonces los programas se vuelven mucho más detallados, robustos, en el sentido de que tengo que estar recordando la definición que quiero usar, entonces el desarrollo se vuelve mucho más riguroso y si yo pierdo de vista alguna definición o algo por el estilo, pues ya no va a funcionar, entonces también se vuelve un poco más disciplinado. Y finalmente, pues los programas van a ser más fáciles de depurar, de mantener y modificar, justamente porque son más cortos, no tenemos efectos secundarios, entonces si yo cambio algo dentro de una función, no va a afectar a lo demás, ¿no? A lo mejor eh, no directamente en el código, pero sí en los resultados, ¿no? Entonces es un poco más sencillo, ¿no? Por ejemplo, en el imperativo, si yo cambio el valor de una variable, puede que todo mi programa deje de funcionar. Entonces, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Como ya les había dicho al principio del video, si tienen una pregunta, agréguenla en los comentarios de la publicación de Classroom o directamente aquí en el video de YouTube y yo les voy a estar revisando y en caso de que se las pueda responder inmediatamente, ahí lo haré. Y si no, en la sesión de dudas, pues ya lo explicamos con mucho más detalle para que les quede muy claro, ¿no? Entonces, siéntense con la libertad de repetir el video las veces que ustedes quieran. Si algo dije mal o creen que merece una mejor explicación, díganme con toda confianza y lo trabajamos, ¿no? Entonces, continuamos en la siguiente lección. Se cuidan y bye bye.